Cuéntenme cómo les acabó de ir con los desafíos pastorales. ¿Eso qué quiere decir? Bien, no sé si voy a ver si me escuchan, creo que sí. Yo, en el grupo donde estuvimos, siento que sí logramos atinarle a esto de el paso metodológico para hacer este trabajo. Y en una palabra puedo decir que tengo claridad de lo que se puede hacer también aquí en la pastoral de la parroquia La Pintada. Muchas gracias. Fray Ramón está levantando la mano, lo escuchamos. Sí, así bien. Referente a los desafíos, pues me parece que yo comprendí, ¿verdad?, que al elaborar el desafío hay que tener en cuenta el pasado, o sea, entra ahí toda la cuestión de la perspectiva y los núcleos problemáticos, que hay que tener en cuenta también el presente reflejado pues en lo que es el principio y que se lance al futuro, como quien dice, hacia la planeación, con la posible solución al problema o la superación del bloqueo que está impidiendo lograr alcanzar pues el principio, ¿verdad? Entonces eso de que se tiene en cuenta la perceptiva, la analítica, la planeación, el pasado, el presente, el futuro, eso pues me da, como quien dice, la posibilidad de saber que algo entendí, me parece a mí. Gracias. Gracias, Fray Ramón. A usted, bienvenido, Fray Trino. Muchas gracias. Es que tengo un iPhone 14, entonces me complicaba. 16, pues, pero ya gracias. Te queda mejor el 15. Buenos días. Sí, gracias, Marcos, porque por el regalo del iPhone 18. Te agradezco. Estás muy modernizado, Fray Arturo. No me dejó entrar. No me dejó entrar. Tuve que entrar por otro lado. Gracias, muy amables. Es que tienes una nave. Estamos por aquí haciendo un recorderis un poco sobre la sesión anterior de los desafíos pastorales. Damos la bienvenida a Fray Joel, Fray Celso, Fray Raúl, que también ya ingresaron a la sala. No sé si quieran compartir con nosotros sus apreciaciones de cómo les acabó de ir con los desafíos. Sí, nosotros cuando pasamos en el grupo a hacer los desafíos, había un pequeño enredo sobre si hacerlo solo los principios que estaban en el folleto de formación permanente o lo que nosotros íbamos trabajando. Entonces lo ideal es con lo de la provincia, lo de la formación permanente, pero también tomando en cuenta los hechos problemáticos que nosotros habíamos trabajado. Y bueno, al final nos decidimos hacer algo sobre el principio franciscano que más o menos se acomodaba a los hechos problemáticos de nosotros, del grupo. Hicimos un principio que nos costó un poquito, pero terminamos el principio, el desafío. Luego ya hoy que ya lo hice yo aparte, ya sí yo tomé mi hecho problemático y lo adapté a algún principio de la formación permanente que fuera parecido. Y así fue como logré hacer el desafío que envié ayer, precisamente, casi en la noche. Gracias. ¿Alguien más que lo quiera compartir sobre Disculpa, una corrección para Fray Felipe y un saludo para él allá en su Gracias. casa. Yo ya lo vi y quería que eso nos sirve a todos, esa apreciación que voy a hacer ahora. Y ya te escribí esa corrección, pero creo que es pertinente también hacerla ahora aquí con todos. Voy a leer el desafío que él elaboró y vamos a ver que tiene un pequeño elemento al final. Si continuamos con la poca apertura al diálogo
y escucha entre pastoralistas y agentes de pastoral. No será posible la misión y evangelización franciscana, que consiste en vivir y proclamar el santo evangelio a toda criatura, porque de esa manera no se puede promover a los hermanos en la resolución de conflictos sociales. ¿Qué le encontramos a ese desafío? No sé si lo lograron escuchar. ¿Qué le corregirían? Perdón, que yo tal vez hablaría sobre la coherencia del discurso. La última parte al final, al principio no habla sobre ¿cómo que dice? Sobre el diálogo, Sí, parte final, ¿no? No está como coherente con la primera parte. Ajá. La yo lo estoy resolución de proyectando, ¿no? conflictos. Sí, al principio no habla de conflictos sociales, sino de diálogos pastoralistas. Entonces, como que no hay coherencia entre el problema y lo que quiere solucionar, me Exacto. parece. Sí, Ok. señor. Y no, y lo otro es que lo está colocando siempre la razón, ahí está el cuadro, ¿no? La razón, él la tiene bien, porque es un criterio que dice promover a los hermanos en la resolución de conflictos. Bueno, tal vez no sociales, sino en conflictos. Bueno, pero cuando la escribe aquí, coloca, porque de esa manera no se puede promover. No, así como decía ahorita Fray Ramón, debe quedar en positivo, no en negativo, la razón. Él la está colocando en no se Ah, puede. No, hay que decir que sí se puede, porque la acción pastoral debe promover a los hermanos en la resolución de conflictos en la ok. iglesia o espacio, ¿listo? Entonces siempre las razones hay que darlas en clave positiva. No decir lo que no se puede hacer, sino precisamente, como decía Fray Ramón, para que ya nos oriente el futuro, tiene que plantearse en positivo, para que ya nos abra como una ruta al futuro ese desafío. Siempre en Bien. positivo, así como está en el cuadro, porque en el cuadro sí está positivo, promover a los Mm. hermanos. Pero cuando la Ah, ya. pasaste aquí, la pusiste en negativo. Ok. Esto es una corrección, Bien. yo creo que de forma, pero también de fondo, lo que te dijo Fray Trino, que pues lo que se coloque allí tiene que ser coherente con lo que se está diciendo en el desafío, ¿no? En el discurso, en lo que se está elaborando allí. Bueno, muy bien. ¿Qué otra memoria podemos hacer bueno, y a propósito, Fray Trino, voy a colocar el tuyo, porque el tuyo, como tú no estuviste, espérate a ver si puedo, bueno, es que aquí esta cosa, no, me va a tocar dejar de compartir pantalla y volverla. Eh, tú lo entendiste bien, pero y a varios hermanos le pasó, no solo a ti, por eso lo voy a tomar para que les sirva de aprendizaje a los demás. Vamos a proyectar acá. Quedó un desafío bastante Largo. extenso. Sí. Exacto. Entonces, en esto pasa como el dicho, ¿no? No, no me aclares tanto porque me oscureces. Entonces, como por el querer aclarar bastante de lo que se trata el desafío, pues terminaste con una cosa demasiado extensa. Aquí ya lo estoy proyectando. ¿Listo? Entonces, se ve, ¿no? Oh, Entonces vemos primero el hecho problemático, pues hay varios hechos, ¿cierto? O hay una explicación de todo lo que está pasando, pero hay que preguntarse qué es lo central de ese hecho problemático, ¿cierto? ¿Qué es lo esencial que tú quieres presentar? Entonces lo que yo entiendo es que no se presenta en las acciones un modelo de iglesia, en las acciones pastorales un modelo de iglesia, eh, ¿cuál es? El que propone el Concilio Vaticano II y el modelo operativo. ¿Qué modelo? Sí, es el modelo Iglesia, Pueblo de Dios. Eso. Entonces, no se presenta en la acción en el conjunto de la acción pastoral el modelo Iglesia Pueblo de Dios. Así debería decir Ok. porque estás detallando como todos los elementos celebrativos, organizativos, entonces ya Yo no ves lo, yo no demasiados lo puse elementos. porque como en el principio está Pueblo de Dios, para no ser redundante a la hora de la redacción, no quise ponerlo allá, pero sí está bien, asumido. No, no, pero asumido. es que tienes dos principios para escoger. Sí, Entonces, esa es la otra corrección. Deja el de la sociedad. ok, Una justicia, equidad y te va empatando perfecto. Y perfecto. finalmente las razones también se deja una. O sea,
Lo que quiero para todos, porque miren cómo Uy, es quedó que la redacción. ese desafío es un largo. Esto no es un desafío, sino es ya una maratón, como para los juegos, una heptatlón. Está demasiado cargado. Muy bien. Es un tratado, Trino. Es que él es Sí, JP. Entonces, miren, en las razones es suficiente con dar una razón. Uno puede dar muchas razones, pero con que dé una, ya, suficiente. Es bueno tener varias aquí en el cuadro y al final pues yo escojo cuál de estas es la que mejor expresa lo que el desafío plantea y la que mejor me podría abrir un camino al futuro. ¿Listo? Entonces, eso ayuda a que el desafío sea más contundente, más claro y se pueda expresar lo que se quiere. Bueno, Trino y otros compañeros, porque no fue el único que le pasó esto. A veces nos extendemos demasiado y entonces pues no somos claros y nos complejiza lo que queremos decir al final. Bueno, eso con respecto a los desafíos, pero yo creo que en general, revisando los trabajos, los que lo entregaron, porque yo creo que falta casi el 40% del grupo por entregar su desafío. Los que lo entregaron, pues creo que lo han entendido bien, ¿cierto? Solamente por esos perdón, pequeños Jaime, ajustes. disculpe. Jaime, Miguel, Miguel, Jaime. Fíjese que, perdone, se me fue el internet en este momento. Esa corrección me la podía mandar al WhatsApp, por favor, a mi WhatsApp para no repetirlo aquí, sino para ponerlo porque se me fue totalmente la señal y seguramente al grabarlo no lo voy a tener. Si es tan amable, gracias. ¿cómo no, Fray? Bueno, de nuevo un saludo a los que se van uniendo, Lisette. Así es, Miguel, vamos a saludar a Fray Byron, que ingresó, Fray Fabio, Fray Luis, Fray Eric, bueno, en fin, a todos, a quien no he saludado, por favor me disculpan, bienvenidos, feliz día hoy, esperamos que hayan tenido una excelente semana y por supuesto un buen trabajo con los desafíos pastorales. Solo una pregunta, Miguel. ¿Cómo no? ¿Esto se puede corregir en el mismo claro o se hace un nuevo documento y se envía como nueva? Sí, hay que hacer un nuevo documento y se envía se como envía nuevo. como nueva. Ah, okay. Otra vez como nuevo, sí. Tú lo puedes Okay. volver a bajar, digamos. Ah, ya. Bueno, Okay, gracias. Fray Byron hoy nos tiene hoy otro fondo muy bonito. Oiga, sí, hace paisaje, 15 una días laguna. estaba en playa, hace 8 días estaba muy religioso y hoy ya Es que está en un lago como de pesca, algo así, ¿no? él anda de lugar en lugar. Sí, es como Es una, ностальgia. es como una nostalgia. Una nostalgia por no poder viajar. Le llevamos los lugares a sus destinos, no se preocupe. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces hoy con en nuestro proceso seguir avanzando. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos y ya nos vamos a concentrar en la temática de hoy. Les voy a compartir aquí pantalla. Por favor, Lice, me confirmas cuando ya esté proyectada. Les pedimos entonces que del Claro descarguen el instrumento tema generadores. Miguel, ahí estamos ya viendo la proyección. Perfecto. Entonces vamos a proyectarla bien, ya más amplia. Un saludo a Luis que nos está apoyando en la parte técnica y ya estamos en la grabación de esta charla de hoy. Bueno, los temas generadores. Esta parte es muy importante porque en el proceso que llevamos no hemos todavía hecho un análisis de la realidad social, política, cultural y cómo incide y cómo afecta nuestra pastoral y también cómo nuestra pastoral realmente podemos evaluar si está incidiendo o generando algún impacto, alguna incidencia en esa realidad de nuestros países. Entonces, pues ahí tenemos todo un reto, ¿no? Yo creo que el carisma franciscano siempre está buscando hacer una lectura desde la fe de la realidad y está buscando siempre dar una respuesta a esas realidades. A diferencia de algunos sectores de iglesia donde están de espaldas a la realidad, yo creo que ustedes, y especialmente por lo que les he conocido allí en su provincia, pues
este tema es fundamental, ustedes lo tienen muy, muy presente y desde allí tratan de responder, ¿no? Como iglesia. Muy bien, entonces vamos abordando esto de los temas generadores y vamos a iniciar con esta frase de Monseñor Romero, el santo de América Latina. María Lisset, ¿quieres por favor leer esta frase? La Iglesia no puede prescindir de estas realidades, a no ser que quiera profesar un cristianismo aéreo, sin realidades en la tierra, sin compromisos, espiritualista. Y así es muy fácil ser cristiano, desentendidos de las realidades que viven. Pero vivir ese evangelio que por orden del Padre Eterno tenemos que escuchar de Cristo, a Él escucharlo, vivirlo en el marco real de nuestra existencia, eso es lo difícil. Eso es lo que crea conflictos, pero es lo que hace auténtica la predicación del evangelio y la vida de cada cristiano. Monseñor Romero, homilía del 19 de febrero de 1978. Gracias, Lisset. Bueno, yo creo que son palabras de un profeta, ¿no? A mí me regalaron un libro, un hermano allí de El Salvador, un sacerdote que estuvo aquí en Colombia, que se llama Día a Día con Monseñor Romero, Meditaciones para todo el año. Son 365 selecciones de algunas homilías y otros mensajes de Monseñor Romero y de allí extraje esta parte que nos ayuda para presentar esta temática de hoy. Entonces creo que es contundente, ¿no?, lo que está planteando allí Monseñor Romero. ¿Qué son los temas generadores? Son hechos políticos, económicos, sociales y culturales que están conformando en el momento histórico actual un conflicto objetivo, un conflicto real. O sea que no es algo teórico lo que estamos planteando en esto, sino son la dinámica, ¿no?, de las realidades de nuestros países con unos hechos muy concretos, un conjunto de realidades históricas, pero tienen una característica para ser tema generador, que esos hechos, esos conflictos y esas fuerzas e intereses que están allí detrás están están llegando al límite. Entonces, en los temas generadores es muy importante precisar cuál límite, a qué límite hemos llegado. Y se orientan, al llegar a ese límite, se orienta en un futuro cercano, depende las decisiones y las opciones que tomemos como sociedades, se va a orientar hacia la vida o también hacia la muerte como sociedad. Entonces, pues allí tenemos estos temas generadores que tienen los siguientes elementos. Eh, Además que esto es un planteo que viene de nuestro amigo maestro Paulo Freire. Ustedes saben que es uno de los grandes creadores de la educación popular, un pedagogo y un cristiano que siempre fue muy crítico y aportó desde la educación a estos procesos de liberación en el Brasil y en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Estos elementos del tema generador, por eso se llama tema generador, porque genera conflicto, genera historia, genera cambios. No nos podemos quedar indiferentes frente a estos temas, ¿no? Tienen estos elementos. Primero, tienen unos hechos significativos a nivel social, político, económico y cultural. Segundo, alrededor de esos hechos o con esos hechos se da una dinámica que genera conflicto, donde se dan esos hechos, pero detrás unos intereses y también unas fuerzas que están en pugna, ¿no?, que están enfrentadas y que al enfrentarse pues generan estos conflictos. Todo esto pues desemboca y ha llevado a nuestras sociedades, lo estamos viviendo de manera muy dramática, a situaciones límite. Y se presentan entonces en estos temas generadores unas posibles salidas, unas tendencias, ¿no?, un rumbo que se va asomando hacia dónde tiende la vida y hacia dónde tiende la muerte como sociedades. Y finalmente el tema generador tiene el elemento de las fuerzas que hay detrás
hay fuerzas liberadoras, pero también hay fuerzas opresoras o fuerzas frenadoras con nombre propio que están actuando en este momento de nuestra historia. Entonces, en este esquema nos puede servir para sintetizar y visualizar lo que es un tema generador, ¿no? Todos estos hechos significativos con los cuales hacemos una lectura, una descripción del conflicto que estamos viviendo actualmente. Esto desemboca en una situación límite y se van dando entonces unas posibles tendencias de vida, pero también tendencias de muerte. Y finalmente, pues en este tema generador, identificar las fuerzas liberadoras y las fuerzas frenadoras que van determinando el rumbo y el futuro de nuestra historia como sociedades, en este caso latinoamericanas. Temas generadores, entonces, como estos, ¿no, Lisette? ¿Puedes continuar en esta diapositiva, por favor? Claro, pueden ser hechos políticos, económicos, sociales y culturales que tienen una dinámica conflictiva que va desembocando, como le decía Miguel, en situaciones límites. Y ese análisis ayuda a contextualizar la acción pastoral. Temas generadores que pueden ser como la crisis educativa, como la problemática socioambiental que tenemos en el mundo entero, ¿cierto? Y específicamente en este caso en Centroamérica. Conflictos y violencias que cada país de los nuestros ha sufrido. Migración forzada, ahora con tantas dificultades en los países vecinos. La corrupción, que creo ha sido un tema generador constante por muchos años y que sigue vigente y creería yo más palpitante que nunca. Estos son el tipo de temas que vienen siendo generadores y que deben contextualizar nuestra acción pastoral. Muy bien, gracias, Lisette. Sí, y pueden haber otros más, ¿no? La pandemia misma es un tema generador. Y bueno, dentro de la presentación de este ejercicio, pues hay una reflexión aquí que nos plantea esta frase de un extracto de un libro que se llama Un Mundo Feliz. Y nos dice este autor, Aldous Huxley, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Fíjense que es del año 1932, pero hoy en día lo estamos viviendo eh, palpable. El tema generador, entonces, y hacer este ejercicio dentro del proceso de planificación pastoral, supone ayudar a los participantes a aumentar en su pensamiento crítico, ¿no? Y en una conciencia crítica, como pueblos, para que vayan tomando una postura frente a esas situaciones, ¿cierto? Y no movernos en una conciencia ingenua o en una conciencia acrítica, ¿no? Aunque también pueden existir dentro de estos procesos en las personas, si no nos encontramos, inclusive dentro de los mismos líderes religiosos, la inconsciencia, el silencio, ¿cierto? La complicidad, no necesariamente una conciencia crítica, ¿no? Los fanatismos, una lectura sesgada de la realidad, las ideologías, y a veces pues nos distanciamos de realmente nuestra clave de lectura que es el Evangelio y también los elementos que nos da toda la doctrina social de la Iglesia. Entonces, pues nuestros procesos en la planificación pastoral tienen que ser procesos no solo de organizar las actividades y organizar lo que hacemos, sino tienen que ser procesos, como ya hemos dicho anteriormente, concientizadores, que llamen a la conversión, que inviten a una responsabilidad histórica, que estemos a la altura del momento histórico como iglesia, seamos obispos o sacerdotes o frailes o laicos o religiosas o laicas, bueno, cualquiera que sea nuestro don, nuestro ministerio dentro de la iglesia, pues tener esta confrontación con la realidad, pero en clave de fe, haciendo una lectura en clave de fe y, y superando todo este tipo de elementos que plantea Paulo Freire, ¿no? Y otros autores.
Entonces, pues no, es evidente que estamos viviendo situaciones límite en nuestros países. Aquí vemos este letrero que llevan algunos jóvenes aquí en Colombia en las diferentes manifestaciones. Y pues frente a esto no nos podemos callar. Nos dicen ellos, ni un minuto de silencio, nos están matando. Y pues efectivamente en Colombia se sigue en este tema de nuestro conflicto armado, en este tema de la lucha por la paz y las violencias que se dan, violencias del Estado, pero también violencias que vienen de los grupos armados ilegales. Bueno, la bala puede venir de cualquier lado y entonces, pues bueno, los líderes sociales, los líderes ambientales, no solo aquí en Colombia, sabemos que es una situación similar en Centroamérica, en el Caribe. Bueno, hemos llegado hasta el límite de lo que pasó en Haití, ¿no? De llegar hasta el asesinato del presidente, pues eso ya son situaciones límite. El asesinato, las masacres sistemáticas de jóvenes, de mujeres, de líderes sociales, de líderes ambientales, de líderes de iglesia, de las iglesias, etcétera. O sea, ya cuando está amenazada la vida y de los niños, estamos llegando ya a tocar fondo, ¿no? Estamos como sociedad en una situación límite. Y claro, finalmente en este ejercicio, pues viene algo muy importante que es la responsabilidad histórica. Esto, eh, esto es como la última pregunta, la pregunta central del ejercicio que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cierto? ¿Estamos a la altura con nuestra pastoral, con lo que estamos haciendo, tanto en nuestra vida como en nuestra misión, a la altura de este momento histórico? ¿Estamos asumiendo una responsabilidad de manera radical, decidida, que da la consagración, en el caso de ustedes como frailes frailes franciscanos? Así como hemos tenido, ¿no? Otras personas que han asumido la responsabilidad histórica de comunicar el evangelio, de ejercer el profetismo, de luchar frente a las injusticias. Y allí tenemos algunos rostros, ¿no? Algunos de ellos de ustedes mismos, ¿no? Fray Tulio y Obdulio, por ejemplo, y ahí en el claro colocamos un video que ustedes seguramente lo han visto, lo han manejado muchas veces, eh, pues nos muestra, ¿no? Dentro de ese contexto, en ese momento histórico que les tocó a ellos, eh, finalmente terminan entregando la vida, pero uno sabe al conocer de ellos, yo estuve en la beatificación por invitación de ustedes, allí en Guatemala, en Izabal, y, y es claro que para lo de ellos no fue algo ingenuo, ¿no? En las mismas palabras de Obdulio, pues que le decían los demás vecinos y los demás laicos, no siga con Fray Tulio de arriba para abajo porque lo van a matar. Y él era consciente, él decía, bueno, si me toca, bendito sea Dios que estoy con un santo y bueno, todas las respuestas que él daba, ¿no? Entonces eso es clave, ¿no? Esta responsabilidad histórica que van asumiendo hermanos de manera consciente, no de manera ingenua, de manera descuidada, ¿no? La vida, sino dándola hasta, tomando las medidas y la protección necesaria, pero llega un momento en que efectivamente eh, no se da esta situación del martirio. Y pues bueno, en Centroamérica es una tierra de mártires, así como está allí la imagen de Yacuría, también el jesuita, y bueno, los jesuitas de la UCA. En estos días estuve leyendo un pequeño folleto que escribió John Sobrino, ¿no? Eh, diciendo por qué los mataron, quiénes lo mataron, haciendo toda una reflexión, ¿no? Y definitivamente pues es eso, ¿no? Personas, hombres y mujeres que han asumido su responsabilidad histórica y que no pueden callar y que desde su vocación y su amor al pueblo, pues terminan tomando una postura decidida, profética, ¿no? Tenemos también allí la imagen de Berta Cáceres en Honduras. Y bueno, así, tantos hombres y mujeres que no necesariamente debe terminar en el martirio o en la muerte, sino en la persecución, en el silenciamiento. Hay otras maneras, ¿no? Y esos son signos de la presencia del reino, ustedes lo saben muy bien. Y pues yo creo que lo peor que nos puede pasar como iglesia es dejar de ser significativos, de no tener una voz que decir frente a la realidad, de estar de espaldas e indiferentes, encerrados en nuestra burbuja.
Eso yo creo que en nuestro proceso de planificación, nuestros proyectos tendrían que ser una expresión de esa responsabilidad histórica asumida, discernida, ¿cierto? De manera consciente y no de manera ingenua. Entonces, eso significa ubicarnos como tejedores de la historia, una historia que han venido construyendo otros y otras, y nosotros simplemente pues hacemos parte de ese proceso que podemos seguir sumando en ese rumbo y en ese seguimiento fiel a Jesús. Y pues también implica que frente a esa realidad pues nos situemos con lucidez, con claridad, frente a todo este imperio de la desinformación, hoy con las redes sociales, ¿no? Y también la manipulación, y ejercer allí el profetismo. Entonces, este ejercicio de los temas generadores tienen finalmente este objetivo. Ya hablamos de los niveles del conocimiento, un nivel sensible, un nivel abstracto, un nivel lógico, y finalmente el nivel responsable. Pues bueno, en el proceso de planificación este es un momento muy, muy profundo sobre ese nivel responsable. Es situarse y hacerse responsables de hacer presentes signos del reino aquí y ahora y asumir el conflicto que eso supone con valentía, con valentía. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña frase del Papa Francisco, Lisset, que nos regaló en su visita aquí a Colombia en el 2017. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan adelante. Papa Francisco, visita apostólica a Colombia el 6 de septiembre de 2017. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, esto es lo que les queríamos presentar hoy como el trabajo la reflexión que vamos a tener hoy frente a los temas generadores. Con ustedes tenemos ahora una ventaja y es que yo tenía guardada una elaboración de temas generadores que ya la subimos al Classroom eh, del año 2018 y está por países. No, creo que no están cubiertos todos los países que estamos presentes aquí, pero creo que la mayoría sí están. Y en ese momento, al hacer este ejercicio, tal vez algunos de ustedes participaron, no sé si se acuerdan, detectamos, voy a compartir la pantalla, se detectaron o se plantearon los siguientes temas generadores. Allí creo que ya se está proyectando, Lisette. Sí, Miguel. Muy bien, entonces creo que lo hacíamos por regiones en ese momento y en Panamá salía el tema generador de la desigualdad. Entonces, si ustedes miran, tiene la estructura de tema generador que ya explicamos, los hechos significativos, la extinción del conflicto, la situación límite, las tendencias de vida y tendencias de muerte, las fuerzas liberadoras y las fuerzas frenadoras. La región del Salvador hizo el tema de la violencia sistematizada. Lo mismo, hay los elementos, la situación límite, las tendencias de vida, de muerte, fuerzas liberadoras y fuerzas frenadoras. La región de Nicaragua hizo imagínense, mire, esto está más vigente que nunca, la absolutización del poder político. Y aquí hay unos hechos, una descripción del conflicto, la situación límite, las tendencias y las fuerzas. Guatemala elaboró miren, otro tema que precisamente ha sido un tema de movilización en estos días por parte del pueblo de Guatemala, la corrupción. Entonces allí hay una descripción del conflicto, las tendencias, las fuerzas liberadoras y frenadoras. Costa Rica también en ese momento participó, hizo su tema generador, creo que especialmente resaltando la migración. Honduras también resaltaba el tema de la corrupción y creo que hasta ahí. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a ir a los grupos, vamos a ir a grupos, vamos a volver a los grupos por instancias y cada grupo va a hacer una lectura de los temas generadores, teniendo en cuenta el instrumento, estos temas generadores que les acabo de proyectar, y los pueden actualizar, pueden agregar más hechos, pueden precisar, bueno, hoy cuál es nuestra situación límite en este tema, qué tendencias de vida, qué tendencias de muerte encontramos,
las fuerzas frenadoras y las fuerzas liberadoras. Entonces, vamos a ir a grupos y les pedimos que la parte central de ese ejercicio sea el responder a la pregunta sobre nuestra responsabilidad histórica. Hagan esa reflexión. Bueno, esta es nuestra realidad. Tenemos unos desafíos que nos falta superar. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando al interior de nuestra pastoral con estas realidades? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad histórica? Como ya decían en alguna sesión anterior, no solamente personal, sino institucional, como provincia, como franciscanos, esta provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, en estas realidades de Centroamérica y el Caribe y Haití. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy? ¿Cierto? ¿A qué nos sentimos llamados? ¿Qué llamado a la conversión nos hace todo esto confrontarnos con nuestras realidades actuales? ¿Listo? Ese es el ejercicio, igual estaremos acompañándolos. Lo primero que les pedimos es que hagan una lectura de esos temas. No tienen que actualizar lo que dicen los países, se pueden quedar en un solo país o dos países, lo van leyendo y después sí pasan a centrarse en esa reflexión sobre la responsabilidad histórica, que es lo que nos interesa sobre todo en este ejercicio. Vamos a dedicar para esto 1 hora. 60 minutos. A las 11:45 nos encontramos de nuevo aquí en la sala principal. Entonces, Luis, por favor, nos puedes enviar a los grupos. Muy bien, Luis, estamos esperando para que por favor nos envíes a los grupos. Bueno, parece que Luis está ahorita ocupado. Luis, ¿nos puedes enviar por favor a grupos? Muy bien, tengamos un momento de paciencia. Mientras tanto, les pedimos que vayan alistando el material, el instrumento, los temas generadores que les acabo de proyectar de Centroamérica. Vayan allá dándole una lectura para que puedan aportar en los grupos. Bueno, una cosa importante, no hay, como vieron en esa elaboración, un tema generador de Haití. Entonces les pedimos a los hermanos de Haití que dialoguen un poco sobre su realidad y traten de ir agregando los elementos del tema generador. Igual ahí estaremos acompañándolos para eso, aunque no los veo. No, creo que no hay gente de Haití hoy, Miguel. No los veo, no los Solamente veo. he agregado a 2. ¿Solo viste a 2, Luis? Es yo que no están los en la veo. ordenación. ¿Están en algún evento? Sí, la ordenación de 2 hermanos, pero fue en la mañana a las 8, parece. 7 por ahí. De pronto no han alcanzado todavía a llegar. Bueno, Bueno, Fray vamos que David es de Haití. sí, Ajá, sí, entonces pero Fray Celso. Fray Celso. No, pero Fray David hace parte de otro grupo. Fray David lo envías al de evangelización, la instancia de No, evangelización. Ahorita. Listo. Bueno, entonces vamos a los grupos y como ya dijimos, vamos a estar hasta las 10:45 para ustedes, para nosotros 11:45. 1 hora.
Dice Fray David que es estudiante. Sí, es el grupo de estudiantes. Ahorita. Bueno, si hay algún inconveniente me avisan porque los nombres a veces no difieren con la lista que yo tengo, ¿verdad? Entonces los he ido acoplando. Dale. Perfecto, Luis, dale. Ahorita va. Y vamos a expresar el fruto del diálogo, la reflexión en cada uno de los grupos. Especialmente, hermanos, yo les invitaría a traer aquí al plenario aquello de la responsabilidad histórica y cómo se ven ustedes como provincia, como institución, frente a estos retos que nos propone la realidad, ¿no? Por ahí había una fábula de un cazador que estaba en la selva detrás del tigre, iba con el fusil, pero iba todo relajado, llevaba el fusil así a medio colgar y se adentró en la selva, iba todo distraído y se iba matando los zancudos, los mosquitos, se iba espantando los mosquitos y se iba pegando aquí molesto con los zancudos. Y de un momento a otro se le apareció el tigre, así, detrás de un árbol le apareció el tigre y le tocó sacar el fusil y enfrentar al tigre. Bueno, ¿qué está pasando en la provincia? Nos estamos quedando en el matarnos los zancuditos y los mosquitos, ¿cierto? En pequeños conflictos y en pequeñas situaciones, o le estamos saliendo al frente a la realidad, a estos temas generadores que vienen a ser el tigre, ¿no? Yo veo que a veces la iglesia se desgasta en una serie de discusiones que uno dice, pero Dios mío, estamos en semejante situación crítica, en esta situación del límite de corrupción, de violencias, del tema ambiental, ¿no? Estamos acabando pero no, estamos discutiendo entre nosotros, estamos desgastándonos en conflictos personales, los mosquitos, ¿cierto? Y resulta que el tigre nos va a devorar y nosotros seguimos dándole vueltas y vueltas a cosas que realmente no tienen este peso, ¿no? Entonces, confrontarse con la realidad siempre será como esa bofetada para que nos despertemos y podamos tener una mayor voz profética. Yo creo que eso le pasó a Monseñor Romero. Ustedes recuerdan muy bien que él tenía otra mirada sobre la realidad, pero en su proceso de conversión, pues la realidad le da esa bofetada y él reacciona y empieza todo este camino de conversión y de profetismo, pero a veces requerimos en estos procesos de planificación de eso, ¿no? De confrontarnos, hacer una lectura de fe de la realidad y hacernos la pregunta sobre, bueno, y frente a esto, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Y cuál es nuestra postura? Entonces, hermanos, les dejamos abierto este momento para que nos compartan cuál fue el diálogo en torno a la responsabilidad histórica frente a estos temas generadores que desde el 2018 al 2021 seguramente se han agravado, han llegado a límites mayores y ahora pues hay que ser más decididos en ese compromiso, ¿no? Entonces, quien quiera, nos van pidiendo la palabra, por favor. Miguel, sí, estaba en el sí. grupo con Fray Raúl y Fray Noel, y bueno, leímos todo lo que nos presenta el documento y elegimos Nicaragua, un poco por el criterio que ahí tenemos el noviciado y es el primer año después de un tiempo de tregua, y entonces está como en discernimiento cómo mantenerlo.
y la situación de Nicaragua, como bien sabemos, ha ido como en crecida la gravedad del absolutismo del poder. Y luego de los años que fue hecho este documento, a nuestro tiempo también fuimos como haciendo una actualización. Fuimos como haciendo una actualización, y a la pregunta concreta que tú haces, ahí, sí es como límite, cuando Raúl nos estaba compartiendo, todos los líderes pues han sido callados, encarcelados, las universidades máximo. Entonces, como esos suspensivos, para descubrir, como decías tú en la metáfora, cómo no quedarnos en los mosquitos, en aquello que nos distrae, sino estar en esa realidad. Una realidad doliente, una realidad exigente, una realidad que no debe dar chance para estar uno distraído. Y bueno, comenzamos a hacer el ejercicio de ir actualizando, y casi que lo logramos al llegar a las tendencias de muerte y las fuerzas liberadoras. Sí nos dimos cuenta que hay un desbalance entre en aquel entonces que se hizo el documento en tendencias de vida, que como que había más esperanza, digamos, y ahora se ha desbalanzado la situación y ha crecido las tendencias de muerte. Entonces, por ahí estuvimos trabajando, y sí sentimos nosotros los tres como formadores que es una responsabilidad ir como alertando a nosotros por dónde vamos a seguir dando nuestros pasos para hacer presencia donde hay tanta necesidad, que en este caso sería allí en Nicaragua, pero al mismo tiempo, por ser una etapa, digámoslo entre comillas, tan delicada en la formación, nos deja siempre reflexionando. Por ahí trabajamos, Miguel. Gracias, Fray Martín. ¿Quién más quisiera expresar, por favor? Fray Ramón está levantando la mano. Fray Raúl también desea hablar. Bueno, paz y bien. Si tengo la palabra. Sí, Fray Ramón, adelante. Luego escuchamos a Fray Raúl. Bien. El grupo nuestro, donde está Marcos Parzán, Byron y otros hermanos, pues escogimos trabajar sobre la región de Guatemala, retomando el tema generador o hecho conflictivo, pues, de la corrupción. Mantuvimos muchas cosas, viendo que la corrupción mantuvimos muchas cosas del documento anterior, agregando, por ejemplo, que con motivo del COVID-19, pues eso se ha prestado para que la corrupción crezca, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la responsabilidad histórica, nosotros decíamos que como hermanos menores en Centroamérica, nuestra opción histórica es asumir una responsabilidad profética, que nuestra responsabilidad histórica incluye pues nuestra conversión personal, pastoral, ecológica, y que debemos mantener y revitalizar la opción a favor de los pobres, naturalmente todo a la luz del evangelio de la vida. Entonces, nuestra responsabilidad histórica es a favor de la vida, a favor de la liberación, a favor de la justicia, a favor de la paz, con la opción preferencial por los pobres, y todo esto pues a la luz del evangelio de la vida. Por ahí meditábamos y reflexionábamos que es nuestra responsabilidad histórica como hermanos menores en América Central. Gracias. Gracias, Fray Ramón. Escuchamos a Fray Raúl. Y un camión nos puso la señal de alto y mire cómo quedó David. Bueno, esa voz no es conmigo. Ah. Sí, bueno, tenía más bien algunas dudas metodológicas y con respecto a los que elaboraron ciertamente estos documentos, a mí me da la impresión de que había cosas como bastante ambiguas. Con la parte trasera del camión que estaba en la vía y no había puesto ni cono. Pero calla esa señora, Raúl, calla esa señora. No, ya era otra persona. Sigue, Raúl, tranquilo. Entonces, como que habían cosas bastante ambiguas.
de repente era también por la misma situación de que se vivía, que no se sabía qué decir o qué opinar. Pero creo que no es lo mismo estar afuera que adentro, ¿verdad? Y lo que me preguntaban los frailes, ¿pero qué dicen las redes sociales? ¿Se están organizando los jóvenes? ¿Qué dicen las universidades? Aquí todo está controlado, aquí es vigilar y castigar, aquí todo es el paróptico que decía Foucault, aquí nos están viendo. Yo le mando saludos de vez en cuando a los compañeros, ¿verdad? Porque posiblemente nos estén observando y escuchando. Entonces, es un poder total. Entonces, aquí la gente ha dejado de publicar en redes sociales. ¿Y qué son las redes sociales? ¿Verdad? Para jugar. Entonces, lo que fue la primavera árabe y Túnez, con no sé qué, el Twitter, no sé qué, aquí no puedes ni organizarte nada. Hay un poder hegemónico, absoluto, totalitario. Entonces, en el documento aparecían como que la iglesia dividida, la oposición débil, como que se le echaba la culpa a las víctimas. Y cuando hablaban de lo del gobierno, aquí hablaban de que sí, que de 1934, Somoza, hasta 1979, pero se fueron demasiado atrás. Yo creo que hay un capítulo que empieza en el 79 y yo creo que estamos cosechando lo que en el 79 se sembró con la revolución, ¿verdad? Esos años de lucha, y hay unas cosas que han cambiado. Entonces, me dio un poco de impresión de bastante ambigüedad en lo redactado. Entonces, y como no trabajamos el otro documento, sino que nos quedamos solamente con pero yo creo que ya revisándolo, pues podría tener el tema de tendencia, de orientación, la rúbrica, ¿verdad? Que tiene el otro documento para comprender mejor lo que ya estaba escrito acá, o cómo identificar qué sí es tendencia y qué sí es fuerza, tanto frenadora como liberadora, ¿verdad? O de muerte. Entonces, y nos faltó el tema de la responsabilidad, eso ya no lo hicimos. Pero aquí yo creo que una responsabilidad es sobrevivir en todos los sentidos. Y no está el tema de pandemia. Sí, muy bien. Bueno, haces unas preguntas metodológicas. Sí, las tendencias nos hablan es el rumbo que vemos que va a seguir, tanto de la vida o la muerte en situaciones, ¿no? Las tendencias nos hablarían más de las situaciones que van a continuar o la tendencia va a desaparecer, o el rumbo que vaya a tomar, ¿no? En cambio, las fuerzas, estamos hablando ya de nombres concretos de personas, grupos, organizaciones que tienen esa tendencia, no esa tendencia, sino ese protagonismo, ese compromiso. En el caso de las fuerzas liberadoras, entonces es identificar cuáles son. Esto en la planificación es muy importante para entender que los proyectos que hagamos tienen que estar articulados a esas fuerzas liberadoras. Y también esto que tú dices de la ambigüedad es muy importante, porque si no tenemos esa lucidez para identificar lo que creemos que es una fuerza liberadora y resulta que es una fuerza opresora, pues terminamos siendo fácilmente manipulables o terminamos siendo vulnerables y cayendo en las trampas y siendo cómplices de algo de lo que no queríamos. Entonces, las fuerzas sí se refieren a tener esa claridad, esa lucidez de ponerle nombre propio, quienes están, en este caso, a favor de la vida, de esas tendencias de vida y empujando la vida, y quienes están por omisión, por indiferencia o por acción, oprimiendo, ¿no? Dentro de esas fuerzas opresoras. Y en eso, pues ponerle nombre propio, porque es que eso es lo que a veces también tenemos, ¿no? No, que hay algunos corruptos, pero ¿quiénes son? Pongámosles nombre, porque si no queda ahí en el aire, y no, aquí en el ejercicio sí hay que identificarlos, ponerle nombre propio. Ahí hay dos intervenciones más, Lisset, y con eso terminamos porque ya van a ser las 12. Así, le damos la palabra a Miguel, a Fray Rudy y luego a Fray Trino. Sí, buenos días. Bien, en el tema que nosotros vemos como generador, un estado cooptado por la corrupción, la región de Guatemala. Y nosotros mirábamos en el hecho conflictivo, la descripción del conflicto, que pues está todavía ese afán de poder, ese afán también por lo económico, y que de alguna manera se ve reflejado en el mal uso, ¿verdad? En este tiempo también de pandemia, cómo se ha dado mal uso a la situación económica para conseguir también lo que es en el tema de las vacunas. Entonces,
no solamente eso, sino también la corrupción que existe y que ha llevado de alguna manera a la destitución del fiscal de la FESI. Y cómo también allí dentro de esa misma corrupción se van como que protegiendo de alguna manera también políticos que están dentro del gobierno. Entonces, nosotros vemos que las tendencias de vida sí se ven marcadas en la organización popular, estudiantes y pueblos mayas, ONGs, y también hay una conciencia crítica que se va dando y que de alguna manera también en estas manifestaciones se ve fuerte, ¿verdad? Los cristianos también que tienen conciencia social. Nosotros colocábamos eso porque a nivel de iglesia, no es que toda la iglesia esté involucrada en, como una tendencia de vida, porque muchas veces hay cierta área de la iglesia que no va a apoyar a estas protestas o cosas así, o bien incluso nosotros mirábamos que también una fuerza liberadora puede ser las intervenciones internacionales. Creo que de alguna manera dentro de la iglesia incluso el púlpito puede ser un lugar también oportuno para ser una fuerza liberadora y también una tendencia de vida. Ahora bien, las tendencias de muerte que nosotros vemos es que hay un Estado debilitado, una dependencia del poder económico y una fuerza militar pues influyente, que también un sistema judicial corrupto. Las fuerzas opresoras pues vemos el individualismo, una justicia parcializada y vendida al poder hegemónico, y pues un gobierno también eclesiástico dividido por el poder económico, lo que mencionamos al inicio de que no todos dentro de la iglesia van a inclinarse por este tipo de justicia, más porque a veces está comprado también por un gobierno, por una situación económica de corrupción. Entonces, creo que hay miedo también al hablar, a denunciar tantas injusticias de parte de la iglesia. Entonces, creo que hay una responsabilidad histórica para nosotros también como iglesia que se debe llevar a cabo. Solamente, gracias. Gracias. Escuchamos a Fray Tino para cerrar ya esta sesión. Sí, muchas gracias. Solo tres cositas. Uno, por favor, cuando me imagino que van a volver a mandar todas esta reflexión escrita, lean la situación de Honduras, que está realmente complicadísima con respecto a la situación de las sedes, no son una especie de desarrollo sostenible. Luego, quisiera referirme a lo que decía el primer grupo sobre la situación del noviciado. Yo creo que los frailes siempre hemos tratado de responder realmente a las situaciones. Y cuando en 1985 todo el mundo salía de Nicaragua, los frailes decidieron irse a Nicaragua con el noviciado, ¿no? Fue una cosa muy profética que pues logró cierto fruto. Entonces yo pienso que a los hermanos que están reflexionando sacar el noviciado de Nicaragua no creo que sea profético en este momento. Luego, cuando estamos viendo, tal vez yo pediría, si son tan amables, de tocar la casa común. No se toca la problemática de la casa común, de la Laudato Si, ni Tutti Fratelli. Estamos en un discurso, siento, de Puebla, un discurso previo a la Laudato Si, donde la casa común no era parte integrante de los derechos humanos, y como todos hermanos, esta problemática no se toca. Entonces yo quisiera, si es posible, que a la hora de volver a organizar los hechos significativos, ver toda la situación de la destrucción ecológica que tiene Centroamérica, toda la industria extractiva, la lucha. Me faltó, esperaba yo que Guatemala tocara la lucha minera que está desarrollándose allá, y toda la posibilidad de los frailes trabajando contra la cuestión. No aparece la ley del agua en El Salvador, este pleito que siguen todavía teniendo y la demanda internacional que tuvieron, la situación del canal en Nicaragua, Honduras que sigue con lo mismo, Costa Rica que sigue con su ley, y Panamá que está terriblemente angustiada con la minería
extractivista a cielo abierto y la destrucción de los bosques. Me gustaría, tal vez como a la hora de proponerlo, como parte de la corrupción o parte de otro elemento, no dejar de lado la casa común, la Laudato Si, porque es parte importante de nuestra espiritualidad. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias, Fray Tino. Muy bien, hermanos. Muchas gracias, Lice, hermanos. Con esto terminamos entonces la sesión de hoy. Yo creo que el mensaje principal ahora es caer en cuenta que el análisis que hemos hecho en este proceso de planificación pastoral y en los que ustedes acompañen, cuando determinamos los desafíos, pues ya eso es un reto, ¿no? Superar esos desafíos de falta de trabajo en equipo, falta de compromiso, bueno, lo que ustedes cada uno trabajó, ¿no? Como desafíos al interior, o desafíos pastorales, ¿no? Al interior de ustedes. Pero es que ahora al hacer el ejercicio de estos temas generadores, nos damos cuenta que el alcance es mayor. O sea, no se trata solo de ustedes, se trata de nuestros pueblos. Resolver los desafíos no solo es un reto para ustedes, sino que esto tiene una proyección en la realidad. Si ustedes superan esos desafíos, van a tener mayor fuerza, mayor lucidez, mayor unidad para dar una respuesta a estas grandes exigencias que nos hace la realidad de nuestros pueblos. Mientras internamente estemos distraídos, desgastándonos frente a ciertos desafíos y ciertas situaciones que no logramos superar, eso, si ya con lo que hacen ustedes hacen mucho bien, imagínenselo si ustedes superaran esos desafíos y lograran llegar a una provincia con mayor unidad, con mayor sentido de pertenencia, mayor profetismo, ¿cierto? En todas sus instancias, en la formación, desde el Secretariado de Evangelización, en JPIC, bueno, en todos los ambientes, en la educación, todas estas instancias que ustedes tienen una gran influencia, pues sería mayor todavía el impacto de lo que hacen, ¿cierto? Entonces, es como caer en la cuenta que no se queda solo en ustedes estos desafíos, sino que aquí hay una responsabilidad mayor, una responsabilidad histórica. Y bueno, está la invitación a esta semana a que por favor suban al Classroom su reflexión sobre la responsabilidad histórica, como su conclusión y su reflexión personal sobre la reflexión histórica. Esa sería el trabajo o el compromiso de esta semana, porque ya las 3 sesiones que nos quedan entramos a la parte más concreta del actuar, qué respuesta dar y poder darle forma a un esquema o a un pequeño proyecto participativo que se pueda proponer. ¿Listo? En este aprendizaje. Está por ahí, hermanos, por ahí están escribiendo algunas cosas en el chat. Sí, dice Raúl, ¿no? ¿Qué es lo que dice Raúl? Dice, eso de sacar el noviciado, no lo dijo el grupo, solo lo dijo Fray. Luego, Fray Roberto dice, nosotros en el tema corrupción abordamos la problemática ambiental. Es ese Martín Elías. Saluden a Martín Elías, hermanos. Ay, sí, ese Martín Elías. Ese es el sobrino. Aquí está, miren, se lo presento. Martín, mira, saluda. Está. Hola, Martín. Mira, hola. Me quedó asustado. Hola, pues todos esos tipos feos. Ahí, hola. Dice Rey Raúl, es bueno presentar la actualización de los contextos sociohistóricos para que todos lo tengamos actualizado. Ah, sí, hermanos, pues yo les hago la sugerencia, ¿no? Eso ya es iniciativa de ustedes, no era parte de nuestro objetivo por el tiempo, porque es que esto requiere tiempo, ustedes lo saben muy bien, poder actualizar estos temas generadores, pero sí es la invitación y me uno a lo que dice Fray Raúl, si los pudieran actualizar y entregar lo que hicieron, pues eso sería un aporte para ustedes mismos, no solo para el curso, sino para la provincia. Entonces, bueno, allí de hecho ya Raúl lo subió. Muchas gracias. Y ojalá los demás también, el de grupo, ¿no? Que lo suban el de grupo. Yo igual aquí lo grabo y lo tenemos grabado. Muy bien, hermanos, esto es todo por hoy. Nos vemos entonces el próximo encuentro. Muchas gracias y feliz sábado y feliz fin de semana. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Saludos a Martín. Martín Elías, ahí tiene un tocayo, tiene un fray, un tocayo.
Sí, ya está dando lata Gracias. porque tiene sueño. Saludos, hasta luego. Chao, chao. Feliz tarde para todos. Chao. Poncho de la O. Miguel Jaimes, muchas Hola. gracias. Ya, mira. Roberto Carlos. Raúl, Martín. qué ya gusto subió verte. todo. Gracias. Ahí está Martín. Saludos a todos. Adiós. Adiós, adiós. Ya. Fray Raúl Urbina, que un saludo. Saludos, Fray Trino, Arturo Trinidad. Lo esperamos por aquí, por Darío. Esta es su casa. Sí, hombre, yo quiero ir allá. Invítame. Yo quiero. Hey, Trino. Hoy. ¿Tenés el trabajo que se hizo ahí? Yo no lo guardé. No, creo que es Jaime. Prestémosle a Miguel Ángel. Sí.